¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Muchas gracias por estos minutos de espera. Vamos a dar unos pequeños minutos también para que nuestro docente pueda estar ingresando. Le ha surgido un pequeño percance, pero pues ya va a estar reunido con nosotros en un par de minutos, ¿sí? Hasta que nuestro docente pueda ingresar, voy a compartir brevemente mi pantalla nuevamente para poder brindar algunas breves indicaciones sobre el curso. Ya estamos próximos a culminarlo. Cabe recalcar, ya nos encontramos en la sesión número 7. Como pues se indica aquí en la presentación, esta es la penúltima clase de las 8 que llevamos a lo largo del curso. Así que ya en la siguiente sesión, la siguiente semana, se van a estar brindando las indicaciones respectivas para poder realizar la evaluación de salida del curso y pues puedan también obtener su certificación. Justamente previo a ello quería también poder indicar estas pequeñas pautas para que lo puedan tomar en consideración al momento de certificarse. Así que muy bien, para poder empezar, comentarles que nos encontramos en la clase 7 del curso Project Management Specialist, que se desarrolla todos los viernes, pero bueno, en esta ocasión por motivos personales del docente se ha tenido que programar para el día jueves. Sin embargo, la siguiente semana vamos a reanudar las clases con normalidad el día viernes. Sí, muy bien, empezamos a las 7 de la noche, brindamos un par de minutos de espera, pero pues la clase es a las 7 hasta las 10 de la noche. Este curso tiene la certificación, como bien les mencionaba, y pueden seguir nuestras clases de manera gratuita también por YouTube. Perfecto. Bueno, para comentarles un poco sobre las fechas y los horarios. Sí, Brian. Sí, tenía una consulta. En el caso de las personas que adquirieron la beca, ¿qué sería Ujú. el tema de la certificación del curso? O igual se les va a brindar. Sí, lo manejamos por interno, Brian. En todo caso, entiendo que eres becado de este curso, así que sí sería manejarlo ahí por interno con el equipo comercial, con quienes te contactaron para la beca, para que puedas también poder inscribirte, ¿sí? Y poder brindarte mayor detalle. Correcto, está bien. Ok, perfecto, Brian. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, reanudando con las fechas, como les comentaba, nosotros ya nos encontramos en la clase 7, hoy día 29 de enero, y nos resta la clase del 6 de febrero, que va a ser la clase 8, sí, así cumpliendo pues el cronograma inicial. Como les comentaba, las clases son todos los días viernes de 7 a 10 de la noche. Pueden seguir este curso de manera gratuita por YouTube, pero pues se pueden inscribir y poder ser parte de las clases en vivo por Teams, ¿no? Bueno, ha ocurrido excepciones, ¿sí? Donde se han brindado ciertas becas a participantes cuando nosotros nos encontramos realizando eventos, hacemos dinámicas. Por eso también siempre los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras distintas redes sociales, para que no se pierdan de estos beneficios que pueden obtener. Sí, y bueno, de este modo pues puedan aprovechar todos estos regalos, por así decirlo, por parte de Leo hacia su comunidad. Así que los invitamos, breve espacio para poder invitarlos a que nos sigan por redes sociales y estén atentos a este tipo de iniciativas. Perfecto. Bueno, justamente la certificación incluye el reconocimiento, el doble reconocimiento oficial del curso por los módulos básico, intermedio en lo que es gestión de proyectos y también en el módulo avanzado. Sí, los certificados están avalados por Microsoft Learning Partner y Microsoft Partner Network. Level Learning Center tiene estas dos distinciones, así que los certificados no solo tienen una validez nacional, sino también internacional, por este respaldo pues por parte de Microsoft, ¿sí? Los certificados son entregados en formato digital, en formato PDF, y la inscripción es de 349 soles. Les comento que estamos ahorita bueno, ya por cerrar el mes seguimos con un descuento del 20% de descuento, así que ahí también pueden comunicarse con nuestro equipo comercial o también dejarnos sus consultas, sus dudas por el chat o también por redes sociales. Siempre estamos pues anunciando el curso del Project. Por ahí también podemos atender sus dudas para que puedan acceder a la certificación. Muy bien. Bueno, los beneficios de la certificación, como yo les mencionaba, tiene la validez internacional. Con la inscripción al curso van a poder tener acceso a la sala, a la interacción directa con el docente por Teams y también a los materiales como las sesiones de clase, que son las grabaciones. Por ello es que van a tener acceso integral al aula virtual
y también tendrán acceso a la bolsa de trabajo exclusiva del Leo Learning Center que pues de manera frecuente estamos actualizando para poder brindarles la información de estas oportunidades laborales. Muy bien, para comentarles, Levo dispone de dos cuentas en BCP y en BBVA para pues estudiantes que sean de Perú, estudiantes nacionales, pero si eres un estudiante del extranjero, también contamos con el medio de pago por página web o también puede ser por PayPal. Así que contamos de estos diferentes métodos de pago para que la transferencia o la transacción sea de una manera mucho más sencilla. De todas maneras, pues aquí comparto este código QR, estimados participantes, para que si en caso tienen alguna duda, alguna consulta, deseen ya continuar con su proceso de inscripción, lo puedan hacer por medio de nuestro WhatsApp Business para que pues el equipo comercial les pueda brindar el apoyo necesario. Así que muy bien, eso sería todo por mi parte. De todas maneras vamos a estar al pendiente si en caso tienen dudas, tienen consultas, justamente ya con nosotros se encuentra nuestro docente Aníbal Guillén, así que vamos a estar pues ya dándole pase para poder continuar con la clase del día de hoy. Muchas gracias, profesor, y bueno, eso sería todo por mi parte. Hola, Naomi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión de ahora. Permítanme la sesión número 7. Permítanme proyectar para poder arrancar. A ver. Bien, ya estoy proyectando, entonces vamos a iniciar con la sesión número 7. No, sí, ahí está. Como siempre, las sesiones, siempre reforzando las reglas de la sala, la escucha activa, la participación. Se les solicita bastante participar y bueno, el micrófono apagado. Siempre. A ver. Ya, ok. Entonces, bien. La tarea de la sesión anterior fue complementar el caso de la tarea presentada con los documentos desarrollados durante el curso, como la matriz de riesgo, Gantt, e incluir supuestos también, escenarios, cosas, etc. Solo para refresh, el caso anterior trataba el caso de la sesión anterior trataba de una empresa que quería implementar un sistema, pero que tenía 3 semanas de atraso. Y encima le estaban pidiendo al equipo desarrollador que incluya funcionalidades críticas eh, y que no se debía pagar sobrecosto o penalidad al proveedor. Entonces, tenía bastantes aristas por desarrollar. Tenía el tema del personal, los especialistas que se iban de vacaciones y, bueno, la presión porque el sistema salga al mes 6, dado que al mes 7 iba a pasar un proceso de auditoría, vamos a decirlo así, o un proceso de revisión regulatoria con Sinermin, me parece, con una entidad reguladora. Entonces, bajo ese escenario, la idea era, ya había un avance de la sesión anterior y para esta sesión la idea era complementar el caso. Entonces, bueno, veo a Brian más en línea, no sé si Brian pudiste avanzar con esta tarea. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, había avanzado el tema, eh, algunos puntos. Lo que me faltaba Ujú. era adaptarlo al diagrama de Gantt, que, bueno, ya eso es parte bueno, va a partir de lo que es el EDT, así que solo quedaría cuadrar algunas fechas nomás. No sé si puedo compartir igual. Sí, sí, adelante. ¿Se puede observar? Sí, se puede observar, sí. Ya, a ver, primero iba a ir con... la matriz de riesgos, que ya la había adaptado también al Drive que nos había, al Google Sheets que nos había compartido. Y en este caso, todos los riesgos que había encontrado, ya en base a la aparición o la probabilidad que aparezca y sobre todo al nivel de gravedad que tiene, ¿no? En este caso ya había visto la semana pasada y había presentado también los riesgos que encontré, que eran el cumplimiento regulatorio al no tener reportes para Indecopy. En este caso es un nivel de riesgo muy grave porque hay un impacto, una probabilidad de aparición 4 por
cómo es que se está desarrollando en el caso del proyecto. Y obviamente la gravedad del impacto va a ser alto, aunque también sería muy alto, la verdad. No sé si lo puedo cambiar, a ver. Bueno, el cuello de botella en la integración debido a la salida de vacaciones de los especialistas. Esto sí es también un riesgo que debemos tener en cuenta, porque obviamente las APIs en el retraso del desarrollo que tienen va a hacer que todo el cronograma del proyecto que se tuvo inicialmente en la casuística pues se rompa, ¿no? También vamos a tener la degradación de la calidad, debido a que el proveedor va a proponer intensificar el cronograma. Esta era la parte de darle tareas ya un cargamontón a todo el equipo de desarrollo. Y obviamente las pruebas que no se pueden dar de manera correcta pueden llevar a errores en producción. Y obviamente, como mencioné, la sobrecarga del equipo interno, ¿no? Este es en el caso de la matriz de riesgos. Luego planteé también el escenario del EDT. En este caso lo estructuré en 4 partes fundamentales, que es la gestión del proyecto, el desarrollo e integración, que esta es la fase crítica en donde se encuentra prácticamente desarrollándose a lo largo de estos 7 meses, que con el séptimo ya es la auditoría como tal de Indecopy, las pruebas y la estabilización, el despliegue y el cierre, ¿no? Bueno, estas son las partes de las subtareas que se tienen en cada parte del EDT. Está la formalización inicial del proyecto, ejecutar tanto el monitoreo y el control de crisis. Obviamente esto se debe realizar con la supervisión diaria y desviaciones del cronograma y el impacto del retraso en las APIs durante los meses 3 y 4. Desarrollar el cronograma y el plan de hitos. Obviamente eso es para establecer las fechas de cada entregable al inicio del proyecto. Consolidar todo el reporte de estatus de recuperación. En este caso ya debemos seguir elaborando, ya desde la primera fase, los informes periódicos para ver el progreso del proyecto y de esta manera ver si se están cumpliendo todos los hitos requeridos, ¿no? En la parte número 2, en la tarea del EBT, es el desarrollo e integración, donde se debe finalizar el desarrollo de las APIs, obviamente con integración, completar todo el tema de la construcción técnica de cada punto de enlace, etcétera. Configurar los flujos de trabajo de las firmas digitales, que también se habían, en este caso, mencionado por parte de Indecopy, y generar los reportes regulatorios para Indecopy. En la tercera tarea, las pruebas y estabilización, pues validar las pruebas unitarias dentro de las APIs, porque obviamente debemos de tener en cuenta que si desarrollamos bajo una metodología del desarrollo dirigido por pruebas en todo tipo de software, va a haber un sistema más estable que, o sea, que sea menos probable a que ocurra un error y un error obviamente catastrófico. Ejecutar pruebas de integración. En este caso son las típicas pruebas para ver si las APIs van a poder ser leídas de manera correcta frente a otros sistemas al momento de integrarlos en conjunto, porque obviamente sabemos que es un SaaS. Y coordinar las pruebas de aceptación del usuario también. Ver si el usuario está satisfecho con las necesidades que él ha tenido y se han plasmado en el sistema. Y obviamente el despliegue y el cierre, capacitar a los usuarios finales, instruir al personal legal, las finanzas y operaciones en el nuevo sistema de gestión documental, gestionar el pase a producción, Go Live. Esto es un término muy utilizado en este tema porque siempre se tiene miedo de ejecutar y lanzar ya los cambios finales al sistema. Pero obviamente al haber desarrollado ya todo el tema de desarrollo dirigido por pruebas, buenas prácticas, el miedo se pierde, ¿no? Y sustentar la auditoría de control de Indecopy, que es la última actividad, y eso se da ya en el mes número 7. Bueno, este es el EDT, lo que me faltaba era adaptarlo al Gantt, en este caso. Y también había pedido el tema bueno, estimar costos, supuestos y algunas restricciones que se pueden encontrar. Por ejemplo, en el caso de la estimación de costos y recursos, bueno, estos deben ser absorbidos principalmente por el proveedor, debido a que muestran las horas extras para recuperar las 3 semanas que se están perdiendo, por así decirlo, porque obviamente tengamos en cuenta que se van a ir de vacaciones los especialistas de TI y ahí es donde el proyecto se va a retrasar.
En este caso van a haber costos de contingencia para la empresa, en donde el presupuesto de contratación de un consultor externo por un mes para cubrir todos a los especialistas que se van de vacaciones. Esos son los costos que van a elevar todo el tema del presupuesto inicial del proyecto. Y obviamente esto va a retrasar que en otros proyectos de TI internos se retrasen debido a la sobrecarga en los equipos de desarrollo. Y los costos de los no cumplimientos. Este es el riesgo que más se teme, porque obviamente la multa, que es obviamente basada en las UITs, de Indecopi no es una multa que asciende a ni 1.000 ni a 2.000 soles, sino más. Y sobre todo si son empresas de este tipo de rubros, peor aún. Los supuestos del proyecto, pues que se asume que, o asumimos en este caso, que el proveedor va a entregar la documentación técnica de las APIs antes de terminarlas, para que ABC pueda, en este caso, adelantar esas pruebas. Obviamente, como había mencionado la semana pasada, que era el desarrollo en conjunto o en paralelo. Por un lado, estamos avanzando en la actividad y por otro lado, esos entregables que se desarrollan van a ser parte de otro proceso y así el desarrollo en paralelo es más práctico en este escenario con menor tiempo posible que les queda. Y obviamente el compromiso del proveedor se asume que obviamente se cumplirá con la intensificación del cronograma sin sacrificar la calidad. Y obviamente vamos a asumir que alguno de los dos especialistas desde ahí pueda reprogramar una semana a su descanso a cambio de una bonificación o compensación futura. Y las restricciones, pues, las fechas imposibles de mover, la auditoría de Indecopi, los recursos limitados, que son solo dos especialistas de integración, y la política de relación, la prohibición de aplicar penalidades financieras directas al proveedor estratégico, porque como habíamos mencionado, ellos ya trabajan desde hace tiempo, o que se menciona en el caso, ¿no? Y generar este tipo de castigos puede generar que la relación profesional que existe se pueda ir quebrando con el tiempo y pues ya no se cuente con ese apoyo, con ese sustento de ese proveedor. Y eso serían los entregables que había desarrollado el caso. Eh, Gracias, Brian. A ver, si tienes acceso a la carpeta donde está el curso, ¿no? En Teams. ¿Esa parte? A ver, sí, ahí a la carpeta en Teams. A ver, en equipos. Y ahí, donde dice compartidos, en la pestaña compartidos arriba. Ya, o si no, mira, voy a preguntar a Naomi dónde puedes subir tu trabajo, porque sí, la idea es poder revisarlo con más detalle y, y bueno, y poder darte algunas recomendaciones o comentarios. En primera instancia, me parece bastante bien. Igual creo que se puede poder mejorar y que no pueda. Dame un Claro, ratito, voy a hacer la pregunta. está bien. Ya, voy a hacer la pregunta, veamos cómo me responden. Entonces, bien, Brian, gracias. Eh, Igual, como te repito, voy a solicitar para que puedas cargar tu trabajo y poder revisarlo con más detalle. Está bien. Eh, Perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar. Me dicen que lo subas en Teams, en el apartado tareas. Ah, ya. En el curso hay una sección de tareas. Ah, Ah, ya, ok. sí, ya lo encontré. La sección de tareas. Ya, pues tengo que crear la tarea, dice. Ah, ya, claro. Me dicen. Ya, entonces en el Play lo voy a crear la tarea y ahí lo subes. Si no, Listo. ya, gracias. Vamos a continuar. Compartir pantalla.
Bien, entonces, este es un resumen de todos los temas que hemos estado viendo. Hemos estado enfocándonos en dominio, bastante parte teórica, dominios, artefactos. Luego hemos tocado también a ver, ¿cómo se llama? Permítanme modificar el nombre. Las áreas de conocimiento también de la versión 6. El primero acá, como son la gestión de cronograma, riesgos. También hoy día vamos a ver, por ejemplo, la gestión de costos, un valor ganado. Vamos a ver un caso práctico. Bueno, algunos casos prácticos, no vamos a hacer uno solo. También ya hemos tocado el tema de gestión de proyectos en esta era de inteligencia artificial. Hemos trabajado eh, en 3 días, ¿no? En la sesión anterior. Así que la sesión de ahora va a ser más numérica, ¿no? Que las otras sesiones. Vamos a reforzar conceptos, pero los casos van a ser más numéricos, dado el tema. Sí, y bueno, ya la sesión 8 va a ser una sesión de cierre, seguramente alguna sesión un poco más integral, algo como para que ya se pueda culminar el curso con éxito, ¿sí? Entonces, a ver, usualmente repasaba todos los temas o hacía énfasis en los dominios de desempeño, en las tareas del eco, pero en esta ocasión, como vamos a tratar un tema netamente de la gestión de costos, de esta área de conocimiento, entonces hago énfasis en esa área, ¿no? Y de dónde proviene, de la versión 6 del PMBOK. De hecho, habíamos tocado el alcance, riesgos y cronograma e integración, son 4 áreas. Lo que se espera de la sesión es que puedan al finalizar, ustedes puedan planificar, estimar y controlar los costos de un proyecto. Y este tema son palabras que llevan a la acción, pero que son bastante importantes de seguir, ¿sí? El tema de planificación y estimación es súper importante para dar un dato que puede definir incluso la rentabilidad del proyecto. Y el tema de control es durante toda la etapa del proyecto, durante toda la etapa de ejecución, sobre todo. Construir un presupuesto y una línea base de costos. eh, el tema de analizar desviaciones y proponer acciones correctivas, entender la relación entre costos, cronograma y alcance, que de hecho justo algo similar lo habíamos visto con el alcance y el cronograma, ¿no? Con la relación entre el DDT y el Gantt. Acá también vamos a visualizar ello. Medir objetivamente el desempeño de un proyecto, interpretar los indicadores de valor ganado, tomar decisiones de control basados en datos y por último comunicar el estado del proyecto a nivel ejecutivo. Entonces, para continuar, vamos con una intro, por así decirlo, con una parte previa. ¿Por qué fracasan los proyectos en costos? Y pueden deberse a diversas situaciones. Aquí resumo algunas nomás. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? La planificación y, ¿cómo se mencionaba acá? Y estimación. Pudo haber estado mal. Estimaciones optimistas. Se pudo haber partido de una estimación pues, en donde se pensaba que se iba a lograr todo y finalmente la realidad hizo que, pues, no se pudiese lograr de ello. Pueden haber muchos factores, por dependencias internas, externas, etc., pero el resultado es que no se logra tener una estimación adecuada, ¿no? Así, una estimación optimista, se fue por ese camino. Cambios de alcance no controlados. Cambios de alcance no controlados pueden darse cuando, por ejemplo, se aceptan todos los cambios solicitados. A mitad del proyecto, durante el proyecto, se solicita algún tema adicional. Por ahí puede haber
una solicitud del equipo desarrollador que el responsable del proyecto no lo mapea y simplemente se realiza, pero obviamente va a generar una sobrecarga en el equipo desarrollador y por ende un tiempo adicional. O un retraso, más que un tiempo adicional va a haber un retraso en el cumplimiento de las actividades comprometidas. Falta de seguimiento financiero por el hecho de que estos retrasos impactan a nivel de rentabilidad, porque los retrasos significan de que no se va a entregar el entregable al cliente en el plazo pactado, por ende el cliente no va a pagar y esto va a afectar al proyecto y a la empresa, ¿no? Entonces, eh, ese puede ser un impacto. Otro impacto puede ser que el cliente no esté satisfecho con lo que se ha entregado y por ende solicite correcciones. Y las correcciones hacen que igual se invierta más tiempo, se invierta incluso de repente en personal adicional para poder tener ya el proyecto corregido, pero eso hace que pues se incrementen costos. ¿Qué más? Riesgos no considerados. Todo esto que he mencionado son riesgos no considerados, porque si se hubiesen mapeado los riesgos, tendrían un plan de mitigación y se evitaría ese escenario en el que ya se estaría impactando el nivel de costos. Entonces, todos estos escenarios, y pueden haber, no podemos ir hablando de muchos más, usualmente son riesgos no considerados. O riesgos considerados, pero simplemente sin un plan de mitigación que sea efectivo. Entonces, acá, una idea clave del tema, ¿no? Gestionar costos no es recortar, es tomar decisiones informadas. ¿Informadas en qué sentido? ¿Cómo vamos a nivel de la planificación? ¿Estamos en sobrecosto? ¿Estamos y bueno, todas las alertas que salgan que vamos a ir viendo a detalle en las siguientes láminas también, con indicadores. ¿No? ¿Qué más? Vamos a la siguiente lámina. Ahora, algunos conceptos claves de la gestión de costos. ¿Qué es la gestión de costos? La gestión de costos viene a ser un proceso para estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar esos costos. Cuando decimos estimar costos nos referimos a que vamos a partir de supuestos, ¿no? Cuando estamos en una etapa de un proyecto en la que necesitamos brindar un presupuesto al cliente para que éste lo revise, lo acepte, siempre vamos a partir de supuestos. Y los supuestos pueden ser, usualmente pueden ser optimistas o pesimistas o realistas, vamos a decirlo así, ¿no? Optimistas en el sentido de que va a salir todo bien. Y se pone en plazo y un precio seguramente muy accesible para el cliente. Cambio pesimista es que se va a extender demasiado, se pone en la propuesta no se cubre, sí decirlo, ¿no? Se considera un presupuesto adicional y eso puede hacer que la oferta, la propuesta de cada cliente sea muy cara, ¿no? Entonces, en base a estas estimaciones es que se hacen se trabaja a nivel de gestión de costos, ¿no? Y las estimaciones, pues, van a provenir un tanto del área que va a hacer el servicio, el área del delivery, de entrega, como que también del área comercial. Porque el área comercial definitivamente va a influir en que la oferta se baje lo más que se pueda para que haya más probabilidades de que el cliente acepte. Entonces, digamos esto en líneas generales, ¿no? Obviamente pueden haber casos donde la propuesta esté bastante, o seamos como que la única empresa que hace un servicio X, entonces ya ahí ya se tiene el proveedor tiene una posición de dominio sobre el cliente y puede poner
usualmente puede poner un precio mayor, ¿no? Pero en lo regular, donde hay muchas consultoras buscando hacer servicios a los, para las empresas, pues lo que se da es que hay mucha competencia y por ende esa estimación eh, es lo más optimista posible. Bien. ¿Qué otro, mm, ¿qué otro punto hay dentro de esta gestión de costos? Proceso para determinar el presupuesto. Con esas estimaciones ya se tiene una idea a alto nivel de cuánto tiempo se va a tomar el equipo desarrollador y con ese tiempo ya se puede sacar un presupuesto. Claro, ¿cómo se llama acá? Esta estimación va a considerar definitivamente el nivel también del seniority del equipo desarrollador y por ende también eh, va a hacer que pues la propuesta tenga un mayor o menor valor, ¿no? A nivel monetario me refiero, netamente a nivel monetario. Pero bueno, en base a estos supuestos ya es que se realiza el, el presupuesto. Y bueno, ahí también se menciona un proceso para controlar los costos, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene servicio, mayormente es cuando se tiene servicio, es que se requiere un control exhaustivo, porque va a pasar, probablemente pueda pasar, porque eh, se tiene un equipo desarrollador, pero se necesita un mapeo eh, bastante detallista para saber los avances, ¿sí? Sobre todo cuando son grupos numerosos. Se va a necesitar un seguimiento bastante exhaustivo y con ese seguimiento ya se puede hacer un control de costos. Se revisan actividades, se ven tiempos, cumplimiento, mayormente cumplimiento, y en base al cumplimiento ya podemos ver si es que estamos en retraso o no y cuánto impacta al, al proyecto. Sí. Ahora tenemos distintas maneras de estimar los costos. Aquí simplemente he propuesto en todo este proceso para estimación de costos, que es una sugerencia dentro de lo que se había mencionado, ¿no? Por ejemplo, para la estimación de costos, aproximar el costo de recursos necesarios. ¿Qué se requiere? El EBT, cronograma, los recursos y los riesgos. Ahora, hemos visto el EDT, hemos visto el cronograma y hemos visto riesgos. El tema de recursos es simplemente saber con quiénes se cuenta. De hecho, bueno, ya voy a igual a compartir sin algún artefacto de este punto, pero se refiere básicamente a esto que menciono, ¿no? Con quiénes se cuenta y su nivel de seniority, que usualmente es lo que permite clasificar a un colaborador, ¿no? En el sentido de si es un colaborador junior, un colaborador con un nivel intermedio, un colaborador senior. Esas son las tres clasificaciones comunes y esto se asocia a unas tarifas. El cliente va a pagar tarifas dependiendo del nivel de seniority eh, del colaborador. Distintas tarifas pagan. Esto, claro, habíamos visto en cuanto esto se ve en el servicio del tipo, no por proyecto, sino por tiempo de desarrollo, ¿no? En cambio, si es un servicio a nivel de proyecto, donde el cliente paga por un monto total, ya las tarifas son más para el control de costos. ¿Sí? Luego tenemos la determinación del presupuesto. Determinar el presupuesto, sumar los costos estimados. Dentro de los costos estimados está el costo de los recursos, ya sean tecnológicos, personas, etc. Por eso que mencionaba que
de una u otra manera se va a necesitar esa información en las tarifas. ¿Sí? Luego que tenemos, crear la línea base de costos. La línea base se refiere, y lo vamos a ver también, al presupuesto aprobado. Un presupuesto aprobado para el proyecto. La idea es trabajar en base a esa línea base y si hay alguna necesidad de presupuesto adicional, pues se tiene que ver por un proceso llamado control de cambios. No es que se apruebe, sino más. Y el control de cambios se aprueban distintas personas responsables de los proyectos, ¿no? Ya sean el gerente de proyecto, de repente hasta el mismo cliente que se lo revisa y lo tenga que aprobar. Se menciona también acá incluir reservas. Hay dos tipos de reservas, de contingencia y de gestión. De contingencia está asociado a riesgos conocidos, aquellos riesgos que están mapeados acá en esta matriz, en matriz de riesgos, y reservas de gestión, que son riesgos desconocidos. Riesgos que pueden aparecer, que es un poco usual. Igual, aunque sea poco usual, y es mapearlo en riesgos, pero aún así pueden haber otros factores que no se han considerado y que de pronto se materializan. Entonces van por ahí, por la reserva de gestión. En caso se necesite atender. Luego tenemos el tema de proceso para estimar costos, controlar los costos. Dice comparar plan versus real. Y claro, la comparación implica que tengamos mapeado a nivel de detalle la planificación y también la parte real, que lo tengamos detallado. Analizar variaciones y por último tomar acciones correctivas. Eso es. Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Bien, técnicas de estimación de costos. Aquí les comparto 4 técnicas de estimación de costos que son, probablemente hayan escuchado unas de estas. Se menciona estimación análoga, por ejemplo, basada en proyectos similares. Es decir, cuando ya la empresa ha pasado por un proyecto similar, entonces se hace esta estimación que usualmente es como que tenemos un monto en la propuesta anterior, entonces incrementamos no sé, un poco, un 8% del monto para la nueva propuesta. Es un ejemplo, ¿no? Aquí no hay ninguna revisión, o sea, se tiene rápido la revisión, o hemos hecho la estimación, pero no es muy precisa. Luego tenemos el caso de estimación paramétrica, donde se solicita uso de ratios, costo por unidad, costo por metro cuadrado, costo por funcionalidad, donde se tiene mucho control a nivel de ratios. Luego, ¿qué más? Estimación bottom-up, detalle por actividad, y más precisa, pero requiere más esfuerzo, porque vamos a hacer un detalle a nivel de actividad, justamente. Y luego, estimación de 3 valores, optimista, más probable y pesimista. Dentro de esa estructura, o de esa, sí, de esa estructura de estimación de costos, vemos que hay esas 3 variables, ¿no? Optimista, más probable y pesimista. Y la fórmula para el costo estimado incluye a ver, se habla acerca del costo optimista, lo que les había mencionado antes, ¿no? El costo optimista, costo pesimista, cuando no se logra cumplir. Y pues se requieren, a ver, bueno, temas optimista, pesimista y además también el tema de lo más probable.
el escenario más probable. Ahora, cada uno de estos representa un valor, ojo, ¿ya? Un valor, un monto que se plantea solicitar. Bien. Entonces, vamos con... Ah, Brian, voy a tomar una levantada. Sí, en el tema de técnica de estimación de costos, no sé, bueno, en este caso, cuando yo estaba haciendo algunas prácticas, me, me hablaron sobre la estimación de costos de la técnica COCOMO, no sé si lo habrá escuchado, ¿Cuál? la técnica del COCOMO. ¿O Era cómo? una técnica que también permitía estimar costos de la duración de un proyecto de software junto con la cantidad de personas, o en este caso desarrolladores, y también hablaba de el presupuesto en general que le tocaba pagar por todo el proyecto sobre el que se iba a desarrollar. Era interesante porque te daba tipo una visión, una estimación sobre cuántas personas necesitabas en base a la cantidad de líneas de código, en base a la cantidad de mantenedores que ibas a realizar, las tablas, en base a un conjunto de preguntas que te daban y sobre obviamente el nivel de el nivel de desarrollo del proyecto. Esto también iba, no sé si, a ver, yo recuerdo estaba en una parte del PMBOK, o tal vez estoy equivocado, pero ah, mencionaron esa vez sobre Kokomo, e incluso creo que tengo una imagen, una lámina sobre eso. No sé si lo habrá visto también. Mira, como tal, como lo mencionas, se parece mucho al bottom-up, porque se necesita un detalle. Entonces, lo que has mencionado se requiere un detalle de cada ítem. Por ejemplo, de cuánto cuesta un desarrollador, de acuerdo al nivel, expertise, eh, cuántas líneas de código va a ser, y etc. Y todo eso es un detalle. Entonces, probablemente sea muy parecida o igual a esta estimación bottom-up. Definitivamente no es una estimación análoga porque no es análoga, no es nada precisa y lo que estás hablando es más precisión. No creo que sea paramétrica porque no se va a usar ratios. Lo que se busca es tener números cerrados, ¿no? De cuántas personas, cuánto código, todo eso. Hasta podría ser quizás de cierto modo paramétrica, pero más tiene pinta de bottom-up por el detalle. Claro, porque justo es, por ejemplo, acá tengo la plantilla a una parte donde hay unas 14 preguntas ya directamente sobre el sistema. Y bueno, eso es interesante también ver cómo que también hay este tipo de estimaciones en proyectos que pueden ser adaptables, porque obviamente metiendo los parámetros que son diferentes por cada proyecto, ya podríamos o tendríamos una noción de más o menos cuántas personas pueden estar durante el proyecto, qué vamos a necesitar, tal vez un, por así decirlo, guardadito por ahí que pueda solventar ciertos atrasos en las actividades, ¿cierto? Claro, ya, sí, va a ser necesario. Claro. Gracias. No, gracias a ti, Brian, por tu intervención. Sí, quizás por ahí varían los nombres, porque hay algo más que, bueno, son cuatro, probablemente hay muchos más tipos de estimaciones. Por ahí se pueden parecer, ¿sí? Pero el objetivo, lo importante acá es el objetivo, ¿no? Cómo es que se va a, a realizar la estimación, ¿no? Y hay cuatro propuestas. Mm, Déjame un minuto que voy a traer mi cargador para poder continuar. Un ratito, por favor. Listo.
Bien, vamos a continuar, gracias. A ver, entonces, estábamos allá. Más conceptos, vamos a ver, ¿sí? La parte de presupuesto y línea base. Eh, la línea base. Y esta línea base va a ser muy importante que la tengamos mapeada durante todo el proyecto porque va a ser nuestra referencia, ¿ya? A lo largo del proyecto vamos a tener que ir entregando, vamos a ir brindando diversos entregables que van a ser parte de me voy a minimizar esto, acá está. Van a ser parte de una entrega parcial de costos. Si vemos la gráfica a la derecha, vemos que conforme pasa el tiempo, la línea que dice línea base de costos va aumentando y va llegando hasta se acerca el monto del presupuesto aprobado. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? A que conforme vamos avanzando con el proyecto, hay costos que se van materializando. Costos del personal, por ejemplo, personal asignado. Costos de administrativos, costos diversos de materiales, etc., que hacen que se vayan incrementando conforme pasa el tiempo, y eso fue parte de lo que se consideró para el presupuesto, ¿no? Entonces, la idea es que no pueden, durante el tiempo planificado, no se puede incrementar el costo, porque esto hace que, pues, conforme pasa el tiempo, nos podamos salir del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tenemos una solicitud adicional que no se ha presupuestado, el desarrollador implica que el costo se incremente y por ende lleguemos mucho antes al costo eh, presupuestado. Ese es el riesgo de tomar una actividad que no sea presupuestada, que está fuera del alcance. ¿Sí? Entonces, la línea de base de costos es el presupuesto aprobado y es el punto de referencia para el control. Entonces, durante todo el proyecto vamos a tener esa línea base y debemos estar siempre apegados a esa línea base. De hecho, la línea en puntitos, a los gastos que están debajo de la línea base y vemos que en algún momento del proyecto, ya por la parte final, se está pasando de la línea base y eso puede ser un riesgo para el proyecto. Entonces, los componentes de esa línea base, costos directos, costos indirectos, lo que había mencionado, costos directos que pueden ser los costos del proveedor, porque finalmente son los que hacen el desarrollo, costos del mantenimiento de sistemas, licencias, y todo lo que haga que esté vinculado al desarrollo, ¿no?, del sistema, o el servicio que se brinda. Y costos indirectos, por ejemplo, costos, usualmente acá se cargan los costos del equipo de gestión, los costos, mm, pueden ser incluso hasta, a veces se considera como luz, costos administrativos, etc. Reservas, las reservas que se había mencionado, ¿no? Las reservas de contingencia y de gestión, sobre todo acá de gestión, que lo tenemos incluso acá bien mapeado, ¿no? Lo importante, la línea base no se cambia, sí, control de cambios, ¿no? Lo que había mencionado. Si hay una necesidad de algún alcance adicional, eso tiene que aprobarse con control de cambios para que la línea base se cambie. Esto es muy importante tenerlo en consideración para nuestros proyectos. Vamos a hacer un caso práctico. Tenemos el desarrollo de una plataforma web corporativa. Y el contexto es que tenemos un proyecto con duración de 5 meses que va a depender tanto de un equipo interno como de proveedores. Hay riesgos identificados como cambio de alcance, retrasos en la etapa de testing
y dependencias de proveedor externo. Entonces, permítanme un ratito. Ya. No bueno, en el link del caso están las preguntas. Igual las voy a mencionar, o sea, no el proyecto, sino. No, pues, un ratito. Voy a subir la tarea mejor o el caso lo voy a subir al Teams. Mm, materiales de clase. Sesión 6. No, sesión 7. Sesión 7. Sesión de costos, caso práctico. Entonces voy a proyectar. Acá en documentos, materiales de clase, he subido sesión 7, gestión de costos, caso práctico. Ok, me pide acceso. Todo lo puedo subir nomás. Pero si no, bueno, en fin. Voy a proyectar lo que he subido a mi carpeta. Ya, ese es el caso. Acá están las actividades y sus costos estimados. Hablamos de un costo total de 180.000 más el 10% de reserva de contingencia. Y, bueno, clasificación. La primera tarea, clasificar los costos directos versus indirectos, y luego analizar el impacto de un cambio. Si afecta a la línea base, si requiere aprobación y cómo se comunica. Luego, al mes 3, tenemos estos valores. Esto lo vamos a resolver al final, ¿ya? Vamos con la teoría de valor, con la teoría de valor ganado, lo vamos a resolver. Ahorita no, todavía no. La pregunta 1 y 2. Yo creo que en 10 minutos se puede hacer, me parece. Hoy 8 y 15, si no, continuamos. Me parece, Brian, ya ingresaste, Brian, al link. Sí, ya ingresé ya. Ya creé una copia también para desarrollar la parte. Perfecto, entonces 8 y 15 continuamos, lo resuelves, por Está favor. bien. Tengo entendido que la lámina está en el tip, ¿cierto? Para ver el Está en tema Teams del... también, pero yo no puedo acceder, no sé si tú puedes acceder. No, no, Lo en el puse en caso materiales de clase. de los PDF. O Ah, el el PDF PDF sí. de... ¿Sí? Sí, PDF sí, está en la carpeta en general. Está bien. Ahí lo guardo, Rosa. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿en qué estamos? El caso. Eh, Brian, ¿pudiste avanzar el caso? Nos comentas por favor avance, los proyectos de avance. Ya, ahora le comparto. Se puede observar. Sí, ya estoy viendo. Correcto. Bueno, según lo que estoy leyendo, el tema de costos directos e indirectos es cómo es que afecta
tanto a nivel, por así decirlo, individual, que son los costos directos, y cómo puede beneficiar, por así decirlo, los costos indirectos a nivel de organización. Es decir, los costos directos van a ser esos gastos, se van a hacer de manera individual, por así decirlo, a cada proyecto interno. Es decir, por ejemplo, la licencia de los softwares que van a utilizar, por ejemplo, las IDEs, algunos gestores de base de datos que no son open source, las facturaciones de proveedores cloud. Sí, acá en este caso, con la diferencia de lo que son los costos indirectos, estos costos indirectos, entre comillas, son costos compartidos, no solo en este proyecto, sino entre muchos otros o a nivel de organización. Es por eso que acá pongo los servicios adicionales, ¿no? Luz, internet, agua, etcétera. Costos de instalaciones también, que son los de oficinas. Y acá es donde estaba viendo también el tema de la facturación de proveedores cloud, porque obviamente en el tema de la implementación, tener ya en la actualidad servidores físicos es un poco, o sea, pierde esa ventaja de utilizar todo lo que nos brinda en la nube. Es por eso que acá sí lo voy a tachar, lo voy a marcar. Ya listo, esto acá lo muevo acá. También por otro lado, los costos directos, la asignación de los pagos a cada miembro del equipo o a cada miembro de los equipos participantes en el proyecto, en este caso el equipo de análisis, desarrollo, testing, implementación, etcétera. ¿Por qué? Porque son a nivel de proyecto. Por proyecto individual, estos costos son directos. Y la reserva de contingencia también, porque la reserva de contingencia siempre es ese guardadito que se puede decir, o aumentale tanto dinero por si acaso. Ya, eso sería un costo directo, porque obviamente va a involucrar a un proyecto en específico. Y bueno, los costos indirectos ya son los que había mencionado. Respecto a la parte 2 del análisis del impacto ante un cambio, por ejemplo, una nueva funcionalidad crítica con este monto de dinero. Obviamente va a afectar la línea base porque se tenía un presupuesto de 198.000 soles. Con este presupuesto o con esta nueva funcionalidad va a aumentar el presupuesto a unos 220.000. Pero ahora, está bien. Nosotros podemos decir, ah, no, claro, nos van a pagar más por hacer más cosas. Claro, pero si en un principio ya se tenía definido todo, y es lo que acá menciona, los riesgos identificados, cambios en el alcance, retrasos en testing y dependencias del proveedor externo, son riesgos que obviamente van a afectar también. Por un lado, nos van a dar un dinero extra, pero por otro lado también van a quitar un dinero extra del presupuestado. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de aumentar este presupuesto, ya con el proyecto en desarrollo, frente a los riesgos que se identifican, cambios en el alcance, es decir, al inicio nosotros podemos plantear que tenga 4 funcionalidades. ¿Por qué? Ya sea porque tal vez las herramientas o las tecnologías que utilicemos no tienen ese potencial para hacer más de lo que el cliente puede imaginar. Porque eso también es una parte muy clave en los proyectos. Definir bien un alcance para no este, hacer que la imaginación de nuestros usuarios finales vuelen. Y eso es lo que hace o lo que nos falta en la mayoría de proyectos. Definir un buen alcance y decir, ¿sabes qué? Hasta acá es lo que nosotros podemos realizar frente a tu proyecto. No podemos hacer más, no podemos hacer menos, ya sean por las diferentes causas. Tiempo, sea por la falta de personas que van a desarrollar el proyecto, etcétera. Retrasos en testing, porque sí. Como estamos teniendo una nueva funcionalidad, las otras funcionalidades van a depender sí o sí de esa nueva funcionalidad. Y eso va a retrasar el testing de otras funcionalidades que ya se tenían programadas y listas en el cronograma. Y la dependencia de un proveedor externo, hasta lo que tengo entendido sería ya buscar ayuda de por ejemplo, un grupo pequeño, una empresa pequeña de desarrollo de software que nos ayude en nuestro proyecto. Y esto obviamente sería algo desbeneficioso, porque si nosotros estamos o nos están pagando a nosotros para volver a pagar a alguien para que haga nuestro trabajo, es algo que obviamente sucede, pero obviamente es por eso que se debe definir bien un alcance antes de cambios repentinos. ¿Requiere aprobación? Pues sí, porque ante todo cambio en el desarrollo de software debe ser documentado. No solo debe decir, ¿sabes qué? Quiero que me agregues esto y listo.
No, se debe seguir una documentación clara hasta que llegue al director de proyectos. El director de proyectos pueda dar la luz, acomodar y reajustar todo el tiempo del proyecto. Y listo, ¿sabes qué? Se da luz verde para este nuevo requerimiento y listo. Y obviamente, ¿cómo se comunica? Pues mediante, como ya había mencionado, la documentación del cambio, una funcionalidad que se agregará. Y es por eso que se modificarían el cronograma de actividades iniciales. Y esto es lo que muchas veces pasa en proyectos de desarrollo de software. Y he tenido algunos colegas que han estado también en grupos así, o sea, en empresas, que han desarrollado ese sistema, pero a las cortas y a la larga lo dejan, lo terminan, porque los clientes no tienen definido bien sus requerimientos, el proyecto no se tiene, obviamente, un presupuesto estimado y un alcance definido concretamente, que no les haga ni doblegarse ante los últimos cambios que pueda hacer el cliente o de repente a la falta de experiencia que ellos tienen. Y esto es lo que he rescatado de este caso. Eh, ya, a ver, solo unos comentarios. A ver, ya, la clasificación normal. ¿Puedes, por favor, bajar un poquito? Dice, ya, sí, o sea, sí va a afectar. Claro, es una nueva funcionalidad crítica que se tiene que incluir. Sí, si es siendo crítica, pues se tendría que incluir, ¿no? Ahora eso implica un control de cambios, definitivamente. ¿Requiere aprobación? Requiere una aprobación, sí, debido a que la nueva funcionalidad no está detallada. Es correcto. ¿Cómo se comunica? Se comunicaría al Project Manager, sí, mediante documentación del cambio, funcionalidad, claro, y ya. O sea, el Project Manager tiene que informarle al cliente, ¿no? Claro, Sobre la solicitud de cambio. Ujú. exacto. Y sobre todo siempre cuando ya está a la mitad por desarrollarse es a veces imposible dar esa nueva funcionalidad, pero algunas empresas o algunos project managers arriesgan en que se puede solventar y eso obviamente algunas veces trae consigo esa sobrecarga, esa presión al equipo de trabajo y obviamente en ciertos casos la presión es buena, pero en ciertos casos no. Y ahí Ya, es donde ya entra en una inestabilidad todo el proyecto y a veces termina abandonando. ya, perfecto. Eso, y ya. Solamente en la última pregunta, además, ¿cómo se comunicarán? No olvides mencionar el control de cambios, lo que habíamos mencionado. Es importante que haya un control de cambios. Eso nomás. Por lo demás, sí, de acuerdo con lo que has planteado. Gracias, Brian. Listo. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Ya nos quedamos acá en el caso práctico. Antes de cerrar con este tema de gestión de costos, aquí algunas buenas prácticas. ¿Sí? En la estimación siempre es sugerencia con datos históricos. De hecho, una de las estimaciones que habíamos planteado, acá está. La análoga es menos precisa y puede traer riesgos, ¿no? En cambio, la bottom-up, que tiene más esfuerzo, puede ser más precisa y puede ayudar justamente a este objetivo de estimar con datos históricos. El tema de la inclusión de reservas va a ayudar definitivamente porque es importante mencionar que estamos estimando, ¿no? Es un supuesto y eso implica de que puede haber cierto grado de error. Entonces la reserva va a ayudar a mitigar ese error que se pueda considerar. El tema del control de cambios lo acabamos de ver en este caso práctico. El reporte con indicadores. Ya al tener costos, se puede hablar de indicadores, ¿sí? Y de hecho lo vamos a ver más todavía con la parte de valor ganado, este refuerzo, el reporte con indicadores y la integración de costos con cronograma, con alcance, a ver, lo hemos mencionado
simplemente como para la estimación, ¿no? Para la estimación he mencionado que se debe considerar todos los recursos necesarios para el presupuesto, pero todos esos recursos son parte justamente del alcance que se requiere. Y del cronograma definitivamente también va a estar atado porque lo que había mencionado, ¿no? Por ejemplo, un personal puede necesitarse por X meses, entonces ese tiempo es el que se va a ver reflejado en los costos. Y finalmente están integrados estos tres eh, áreas de conocimiento: costos, cronograma, alcance. Bien, entonces, un poquito que está pasando una ambulancia, un poquito. Listo. Hasta acá hemos cerrado este tema de gestión de costos, ¿sí? No hemos profundizado en los otros, en las técnicas, para darle un poco más de tiempo a este tema que es muy importante también de valor ganado. Y está muy relacionado justamente al tema de costos, a esa lámina, a esa línea base que habíamos mencionado que va a ir incrementándose a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como un preámbulo, ¿por qué fracasan los proyectos que están justamente en verde? O sea, que están sobre la marcha bien y de pronto hay algún percance. ¿Por qué fracasan? Y como que la figura lo representa bastante bien. Están navegando las dos personas y de pronto aparece este hueco. Entonces, ¿por qué fracasan? Veamos algunos supuestos. Proyectos que cumplen fechas, pero que exceden costos. Y lo que habíamos mencionado. Y para eso también es importante la línea base, ¿no? Hay costos que están mapeados y si excedemos en costos, pues es muy probable de que tengamos un proyecto que se va a completar, pero con rentabilidad baja. Y esto para la empresa no es conveniente. O sea, para el cliente ya se logró la fecha, pero para la empresa no es rentable manejar proyectos con bajo porcentaje de ingreso o rentabilidad. Entonces, eso puede ser un factor y dependiendo de eso se puede llamar un fracaso, ¿no? Puede considerarse así. Pues de repente, bajo otro punto de vista, el hecho de que se culmine puede ser igual de exitoso, ¿no? Depende de los puntos de vista, pero esto puede ser un factor. Luego dice, proyectos que gastan poco, pero avanzan lento. Ese es otro problema y puede estar relacionado al seniority del equipo desarrollador. Se gasta poco porque, claro, se está considerando desarrolladores con seniority de nivel junior, se podría decir, ¿no? Los niveles que habíamos mencionado antes. Y esto, ¿qué más? Implica que justamente se dé este avance lento, ¿no? O que hayan dependencias externas y pues dependencias de acceso, de respuestas del usuario, etc. Y hace que se avance lento. Luego dice también, reportes subjetivos versus métricas objetivas. Y esto puede deberse a que, por ejemplo, tenemos un reporte subjetivo en el sentido de que estamos comunicando algo no real, ¿no? Reportando algo no real y esto puede ser peligroso. Y mientras que las métricas que nos dicen que pueden haber alertas no se toman en consideración. Y al no tomarse en consideración las métricas objetivas, pueden hacer que pues, se generen problemas más adelante, como por ejemplo lo que les está pasando a este par de personas. ¿Qué nos dice la idea clave?
el valor ganado integra alcance, tiempo y costo. Entonces, vamos a ver más detalles de ese valor ganado para ver reflejado esa idea clave. Acá hay algunos conceptos que debemos tener en consideración para entender lo que es el valor ganado. Todo parte de estas tres métricas que son claves, ¿sí? El valor planificado, o con las siglas PV, luego el valor ganado, que es EV, todo con las siglas por la palabra en inglés, ¿sí? Y costo real, que es AC. Tenemos PV, EV y AC. Valor planificado, valor ganado y costo real, respectivamente. ¿A qué se refieren? El valor planificado se refiere al costo presupuestado del trabajo programado. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto deberíamos haber gastado hasta un momento X? Por ejemplo, estamos en la mitad del proyecto, entonces ¿cuánto debíamos haber gastado hasta ese momento? Y el valor ganado está referido a que cuánto de ese presupuesto es que realmente se ha ejecutado. Que es distinto al costo real. El costo real está referido a cuánto es que se ha gastado. Por ejemplo, se puede haber gastado, y justo vamos a tener como un ejemplo más adelante, que tenemos una planificación de, pongamos 20.000. 20.000 de valor planificado. Tenemos un valor ganado de 18.000, porque bajo lo presupuestado tenemos un valor ganado de 18.000, o sea, 2.000 ya en unidades, en soles, por ejemplo, 2.000 soles menos, pero realmente hemos gastado 25.000, por ejemplo. Entonces estamos invirtiendo demasiado y estamos entregando poco valor. Esa es la lectura. Sí. Vamos a verlo también igual con los ejemplos como para reforzar esta parte teórica. Luego tenemos los indicadores CV, que es EV menos AC. En el caso de positivo, bajo presupuesto, o sea, bajo control, y en caso negativo, con sobrecosto. Por ejemplo, lo que mencioné ahorita, ¿no? El EV es 18.000 y el AC es 25.000, entonces EV menos AC, 18.000 menos 25.000 menos 7.000. El menos 7.000 implica sobrecosto, ¿no? Y el otro indicador, SV, se refiere a EV menos PV y la interpretación. Si positivo es adelantado, si es negativo es atrasado. En el ejemplo que puse, tenemos 20.000 de PV y 18.000 de EV, entonces EV menos PV menos 2.000 está atrasado el proyecto. Entonces, estas son las interpretaciones que se les da a ese valor ganado. Ahora, ¿cómo llegamos a esos números de EV, de 18.000, 20.000? Esto ya es parte justamente del... A ver, lo vamos a ir viendo también con los casos, ¿sí? Pero es importante también que ustedes sepan cómo llegar a esos números. Usualmente en los casos les van a dar como dato, pero en la vida real ustedes tienen que calcularlos, ¿sí? Tenemos índices de desempeño también. EV entre AC, o el CPI y SPI. Es EV entre AC y EV entre PV. Y la regla práctica, si es, o sea, mayor a 1, en ambos indicadores todo está ok. Pero menor a 1, sobre todo estas alertas, menor a 0.9 y menor a 0.95, alerta seria o a retraso relevante. En nuestro caso, al ser el EV menor a AC o a PV, siempre va a ser menor a 1, entonces hay alertas. Y bueno, las proyecciones, que lo usual acá es tomar el BAC como presupuesto total
y luego algunas métricas adicionales, ¿no? Como EAC, que es BAC entre CPI. Esta de acá, el EAC, nos va a dar una referencia de cuánto es el costo final estimado. Luego el EAC menos AC y el BAC menos EAC, que son medidas complementarias o indicadores complementarios. Más que todo, lo usual, y bueno, y esto es como para saber cuánto más vamos a gastar. Por eso se llaman proyecciones. Pero las alertas las vamos a tener acá, tanto en las variaciones como en los índices. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tomar acción. Y lo otro es como cuánto vamos a estar bajo esos números. Vamos a hacer un caso práctico y vamos a ver los resultados. Tenemos un proyecto de desarrollo de software con BAC de 100.000. BAC, recordemos que es el presupuesto aprobado, ¿sí? Eso lo habíamos visto. Acá está, nuestra línea base, ¿no? BAC, nuestra línea base. Entonces, bueno, no nos ha dado tiempo de desarrollo, pero la semana 10 estamos con un PB de 60.000 y podemos como que predecir cuánto tiempo, ¿no? Porque el PB es 60.000. Si fuese un proyecto lineal, el 60.000 sería como que el 60% de los 100.000. Es 60% de los 100.000. Quiere decir que estamos en un 60% de avance planificado. Entonces, si a la semana 10 estamos en un 60%, el 100% significa cuánto sería. Entonces, aproximadamente 16 semanas. En teoría es un proyecto de 16 semanas. Pero bueno, más allá de eso, nos dan los datos. EV 60.000, EV 50.000 y AC 70.000. Algo parecido a lo que les mostré, a lo que les comenté de ejemplo, ¿no? Con un EV que es mayor, que es menor al PV y al AC. Entonces, calculamos los indicadores. El CV es 50.000 menos 70.000. O sea, el CV es el EV menos el AC. ¿Sí? Yo al menos, yo personalmente, ¿cómo lo recuerdo? Tengo 3 indicadores, ¿no? EV, AC y PV. El AC es con la letra A y el PV es con la letra P, entonces los otros dos también son con las primeras letras y las últimas letras. Entonces, el CV, un dato es que el EV siempre va a ser 50.000, aquí va a estar el inicio, menos que menos el AC o PV, como es CV, lo asocio a la primera letra, a la A, ¿no? Entonces lo asocio a la C. Y el SV, como es las últimas letras, lo asocio al PV también. Así al menos yo lo recuerdo, como para no tener tanta dependencia de algún documento. Entonces el CV, y además recordar que es el CV es la variación de costo, ¿no? Y la variación programada es el otro. Entonces, CV es menos 20.000 y el SV es menos 10.000. ¿Sí? Tenemos entonces un CPI. CPI era igual, lo mismo, ¿no? La misma regla. EV entre el AC. ¿Sí? Y el SPI, EV entre PV. Y lo vamos a... Acá está, ¿no? EV entre AC y EV entre PV. Uso por esa misma lógica que les digo. Entonces, 50.000 entre 70.000 nos da 0.71 y 50.000 entre 60.000, 0.83. Claramente menor a 1 y aquí están las acciones a tomar, ¿no? Alerta seria y atraso relevante. Entonces, el EAC es 100.000 entre bueno, 100.000, que es básicamente el BAC, el presupuesto aprobado, entre el CPI.
Entonces, el punto 71 es decir, 140.000. Quiere decir que con esto, con este estatus, el proyecto no va a costar 100.000, sino va a costar 140.000, o sea, 40.000 soles más. Esos 40.000 soles más son EAC menos, bueno, no, BAC menos EAC, el BAC, desviación esperada, o sea, es negativo. ¿Cuál es la conclusión? Es un proyecto atrasado con sobrecosto y con alto riesgo financiero, ¿sí? Está atrasado y con sobrecostos. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Con estas métricas. Ahora, ¿cómo llegamos a estos valores? El BAC es 100.000, ¿no? Entonces, este PV es muy probable que se haya dado con lo que les menciono, ¿no? Si estamos en un proyecto de 16 semanas, a la semana 10 se saca un aprox, una regla de 3 simple. Puede ser aproximadamente 60.000. El EV es cuánto de valor le hemos dado, ¿no? Y esto es del presupuesto, cuánto es que hemos considerado como valor para el cliente. De lo planificado, cuánto como valor estamos dando. Y el AC es el costo real, ¿no? Cuánto estamos incurriendo, ya sea en, en recursos, en costos directos, indirectos, etc. Pero estamos gastando mucho más. Y no estamos dando el suficiente valor, ¿no? Puede ser un proyecto atrasado, con sobrecosto y con alto riesgo financiero. Esto es, entonces vamos ¿a qué es? 8:45. Tenemos un break de 10 minutos, ¿sí? Y un break de 10 porque vamos, lo siguiente es tomar, bueno, hay otro caso práctico de valor ganado. Entonces, para no extendernos demasiado, en 10 minutos de break y continuamos con el otro caso práctico. Entonces, continuamos 8:55, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Permítanme proyectar una pantalla. Un ratito. Estoy terminando de enviar un mensaje acá a, a Leo. Ya, a ver, proyectado. Entonces nos quedamos en acá. A ver, para continuar con la idea de valor ganado, hay unos temas importantes también en considerar, ¿sí? La comunicación ejecutiva. ¿Cómo es que esta información la vamos a trasladar a quienes toman decisiones, ¿no? Ya sea al cliente, a los gerentes de la empresa, a todos ellos? ¿Cómo explicar el EBM, por ejemplo, a un sponsor? La idea es enfocarnos, no hablar en fórmulas, no decir que es que depende
del valor ganado ni nada de eso, sino más bien enfocarse en qué impacto tiene y qué decisiones se debe tomar. Por ejemplo, ¿no? Lo que se mencionaba antes, el tema de hay atraso, se debe recuperar X tiempo, ese tipo de mensajes. Por ejemplo, ¿qué dice? El ejemplo del mensaje ejecutivo. Con el ritmo actual, el proyecto terminará un mes tarde y con un sobrecosto aproximado de 100.000. Entonces, recomendamos tal acción, ¿no? Entonces, probablemente acá la recomendación sea poner un personal adicional o probablemente sea solicitar un control de cambios. O que hay un alcance, un sobrealcance o algo, ¿no? Pero ya depende, ya las razones están dentro de la recomendación. Ese tipo de mensajes se debe dar. Ideas finales, el valor ganado no es contabilidad de gestión. O sea, no es que nos vamos a dedicar a puras fórmulas, sino más bien vamos a dedicarnos a la interpretación de las fórmulas, a tomar acciones. Permite decisiones tempranas, como acá en este caso, y eleva el perfil del responsable de proyectos o project manager. Le da un perfil mucho más empoderado. ¿Sí? La tarea para la sesión 7 va a ser la implementación bueno, tenemos este caso, la implementación de un sistema ERP, y la idea es que, a ver, mm, denme un ratito que quiero ver si es que me faltó una pregunta. Un ratito, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, sí se está sí, sí se está proyectando. La tarea para esta sesión es realizar este caso, resolver este caso de implementación de un sistema ERP. El proyecto dura 6 meses con un presupuesto total o un BAC de 300.000 soles. Estamos al mes 3, donde estamos haciendo una revisión. El PV debería ser 180.000. O sea, este proyecto no es que sea lineal, ¿no? A la mitad del periodo no es el PV 150.000, sino 180.000. Sin embargo, el EV es 150.000 y el AC es 200.000. Sí. Se parecen mucho estas cifras a lo que hemos revisado, pero igual la idea es que ustedes calculen todos los indicadores que hemos visto. ¿Sí? La idea es que lo resuelvan en un Excel y bueno, voy a crear la tarea para que ahí puedan subir sus respuestas. No, todas las preguntas lo resuelven en Excel nomás, porque al ser la pregunta uno, dependiendo de fórmulas, ahí mejor todo en un solo archivo. Las preguntas 2 de diagnóstico, ¿el proyecto es saludable? ¿Este proyecto está saludable? O sea, está muy bien, se puede manejar o está muy impactado, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? ¿El costo, tiempo o ambos? Hay que detectar eso también. Y temas de decisiones. ¿Qué acciones correctivas proponer? ¿Y qué se comunicaría al sponsor? Ya hemos visto quién es el sponsor, entonces, y sobre todo el mensaje que debemos dar. Entonces, estas 3 preguntas son parte del caso o la tarea de esta sesión, número 7. ¿Ya? Y vamos a ver un video que nos va a hablar de un concepto adicional, que es la curva S. ¿Ya? Entonces, voy a compartir de vuelta pantalla para poder escuchar el sonido. La curva S y el valor ganado. ¿Sí se escucha el audio? Sí, sí se escucha. Perfecto, gracias. Voy a continuar. Antes habíamos visto que la curva S era la representación gráfica de unidades acumuladas versus un tiempo. Y hemos visto 2 ejemplos ya, uno como HSHs y el segundo como valorizaciones. En esta ocasión, lo que se quiere explicar es en qué consiste el valor ganado,
en base a un ejemplo muy simple. Empecemos. Muchos de ustedes deben conocer lo que es el diagrama de Whitney, utilizado mayormente en cursos de concreto armado, donde vemos el comportamiento de un bloque de concreto sometido a compresión y a fuerzas de tracción y las deformaciones que se le presentan. También existe este gráfico en el cual podemos apreciar el valor ganado, a su vez expresado como curvas S. Podemos apreciar tres curvas S en este gráfico. La primera, el valor planificado, vendría a ser la línea base inicial contractual, donde tenemos un cronograma inicial asociado a su vez a un presupuesto inicial. Migajeros. Para ti. Como Ale, que se conforma con poco. Luego tendríamos el valor ganado, que vendría a ser la producción a esa fecha de corte, y tendríamos el costo real, que serían todos los gastos que viene incurriendo el contratista para llegar a esa producción. Entonces tendríamos tres conceptos básicos. Como vimos antes, el primero sería el valor ganado, o Earned Value. El valor ganado viene a ser la actividad ejecutada y que representa el avance del proyecto. Para este tipo de curva S, representado como costo. El valor planificado, o Planned Value, sería el costo planificado para esa misma cantidad de avance. Y el costo real, o Actual Cost, vendría a ser el costo real que tiene el constructor para llegar a la cantidad que se asocia al valor planificado. Entonces ahora veamos un ejemplo simple aplicando el valor ganado. Supongamos que teníamos una obra de edificaciones, una vivienda unifamiliar, en la que a la fecha de corte debíamos haber avanzado 250 metros cuadrados de asentado de ladrillo, pero debido a diversas razones solamente se ejecutaron 200 metros cuadrados. Vamos a hacer una segregación del valor ganado a una sola partida, a una sola actividad. Entendamos que esto se puede aplicar a cualquier nivel y a cualquier dificultad o magnitud de proyecto, y no necesariamente solo a la construcción. Entonces tendríamos la partida, que serían muros de albañilería, un ítem asignado a esta partida que es único, y un precio unitario que es didáctico aquí, que sería de $75. El primer valor sería el valor planeado, que esto sería lo planificado, ¿no? Teníamos planificado ejecutar 250 metros cuadrados, que multiplicado por el precio unitario nos daría los $18.750. Ahora, realmente solamente ejecutamos 200 metros cuadrados de muro de albañilería, por lo que tendríamos $15.000. Pero debido a diferentes razones, fallas de, por ejemplo, análisis de precio unitario, o no haber considerado el verdadero costo de llevar el material a la zona, tendríamos que se hizo un costo real de $19.000. Entonces aquí se presentan dos situaciones que están relacionadas con el gráfico que vimos al inicio. Tenemos que hay una variación del costo, que sería el valor ganado menos el valor real. Como pueden ver, nos da menos $4.000, lo que significa que estamos 26.67% debajo de lo esperado. Eso ya sería nuestra pérdida. Y tendríamos también lo que es una variación del cronograma, o schedule variance, que sería el valor ganado menos el valor planificado. Aquí tendríamos un 20% de retraso. Esto se puede expresar como dinero, o también se puede hacer la conversión a días, que vendría a ser los días de retraso. Entonces, como hemos podido ver, esta curva S y el valor ganado, existe una gran relación entre el cronograma y el presupuesto. El BAC, Budget at Completion, o presupuesto al término, vendría a ser al inicio nuestra primera visión de cuánto nos va a costar el proyecto y en cuánto tiempo pensamos realizarlo. Si es que ese porcentaje no se llega a cumplir en el valor ganado o el avance físico, lo que haríamos
sería hacer una reprogramación donde se generaría una nueva línea base y donde se actualizaría lo que es el back, el presupuesto al completar. Y no solo eso, diversas empresas que ya manejan esta teoría tienen entregables como el resultado operativo o panel de control o como quieran llamarlo en su empresa, donde se mide mes a mes el desempeño del proyecto respecto de esta teoría, ya que la valorización vendría a ser el valor ganado para nosotros, el back vendría a ser esa línea base contractual y el costo real sería el análisis y control de costos que hace el área de control de proyectos. Entonces mes a mes podemos ir estimando en qué situación se encuentra nuestro proyecto, porque recuerden de que cualquier control debe ser enfrentado versus algo. No podemos comparar solamente nuestro costo real versus la nada, tiene que estar comparado con algo. Y en el valor ganado tenemos dos valores contra que comparar nuestro... ¿Está en el top 5 de egresados preferidos por las empresas? Ese siempre empleable. Lydia's new client sent her a surprise cheesecake. Thank you. And Jerry invited... Valor real, costo real. Entonces su importancia radica en que todo profesional debería conocer estos conceptos, ya sea en cualquier área a la que se dedique, para optimizar la rentabilidad. Recordemos que hace muchos años se decía que un proyecto era exitoso cuando se cumplía con los plazos. Más adelante se integró el costo, que un proyecto es exitoso cuando cumple el plazo y está dentro del margen esperado. Y más adelante incluso ya se ha incluido lo que es la calidad. ¿Okay? Entonces tendríamos tres pilares sobre los que se basa el desempeño de un proyecto: el tiempo, el dinero y que todo esté de acorde a la calidad esperada, ya que eso genera una confianza en el constructor. Así como el profesional va generando confianza en su trabajo, cuando seamos partes de una entidad o empresa, esta también tiene que generar confianza sobre los proyectos que desarrolla. Y para eso sirve esto del valor ganado, que nos ayuda a hacer un seguimiento y control de cómo va nuestro proyecto y hacer un análisis y una toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una obra tenemos mucho personal, pero las maquinarias no están en el óptimo desempeño? Entonces tenemos personal que no está trabajando, tenemos máquinas que están en horas muertas. Entonces a nivel gerencial se decide, uno, hacer el reemplazo de esas maquinarias, y dos, quizás no solamente sea un tema de el estado de maquinaria, sino también la cantidad de equipos que necesita el proyecto. Y para eso ya está el gerente del proyecto, quien es la persona que identifica este tipo de brechas o desviaciones y toma las decisiones adecuadas. Recuerden que al suscribirse al canal me apoyan de gran... Bien, eso es. Entonces, ¿nos alguna reflexión del video, algo que les haya llamado la atención? Bueno, Brian, todo pasa. Sí, bueno, hay una parte interesante que mencionas, que siempre debemos evaluar todos nuestros costos con algo, no evaluarlo en la nada. En ese caso tiene mucha razón, porque si siempre solo evaluamos una sola variable, por así decirlo, no vamos a poder ver cuán influyente es en el proyecto. Pero si analizamos dos o incluso tres, podemos ver cómo le está dando sentido nuestro proyecto o al presupuesto o el presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace un entregable, cada vez que se demora, por ejemplo, en realizarse una actividad, esto puede afectar o no el desarrollo completo del proyecto, y lo cual obviamente si no lo tenemos en cuenta, pues van a haber esos tiempos de estanque y van a haber esos tiempos muertos, por así decirlo, en donde no se haga nada por falta de una organización que no se ha tenido por ese tipo de planificación y
y vista de variables utilizadas dentro del proyecto. Sí, es cierto, sí, coincido contigo, el tema de contra qué comparar, ¿no? Y es lo bueno que con lo que nos da el otro ganado, ¿no? Con esta parte teórica, pero podemos comparar contra costo real, contra lo presupuestado, e incluso nos habla de cómo valorizar ese concepto en pérdida o en retraso. Bien, es algo que se complementa a lo que se ha explicado lo que he explicado en esta sesión. Así que, perfecto. Bueno, eso es. Y, a ver, manera seguir con eso es por el día de hoy. Mm, La tarea no bien. Voy a subirla. Voy a crear una tarea para que puedan subir el, el desarrollo ahí al grupo en Teams. ¿Ya? Creo que eso es. Y bueno, nos reunimos el siguiente viernes para la sesión del curso. Correcto. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Brian. Gracias a todos. Nos vemos. Chau. Gracias.